Em, ahí sí, ahí sí. Si necesitan las clases, yo te puedo pasar los PPT después. ¿Ya? Porque creo que ahí la Berenice me había escrito que tú le habías pedido el material y que ella te lo iba a pasar y ni un problema. Igual si quieres te puedo pasar ahí después el material, si es que no lo quieres bajar, ¿ya? O no lo puedes bajar, porque igual puede ser largo tener que bajarlo de todos. ¿Están las de sistema inmune? Sí, pues están las de sistema inmune en la parte del electivo. En la parte del electivo y la parte del común, en resumidas cuentas. Más lo química común que te dijo la Berenice que te lo podía pasar. Ahí tenés que conversar con los otros profes y que te pasan igual sus PPTs, po, ¿ya? Eh, o concentrarte en bajarlo de ellos, ¿ya? También puede ser, que también ahí es una opción. Porque en química igual ocupan harto el PPT, po, y en matemática también. Ya, así que ahí para que lo puedas después, o lo converses con los profes, no creo que pongan ningún problema en que lo podáis bajar. Ahí para que lo considere. Los ensayos sí los tenemos, que de hecho ahora voy a cargar el ensayo, voy a cargar uno, sí, un ensayo, y como en 2 semanas más voy a cargar el último. Eh, ¿Por qué? Porque los ensayos están todos en Google Forms, ¿ya? Entonces no, como que no se puede tener, no los podéis bajar en formato texto, ¿ya? Como que cuando los creamos, sí, los creamos en un PDF inicialmente, pero el PDF ya tenía, como, va como en la revisión 4 ya, o 5 versión 5 por lo menos. Entonces hay un montón de ejercicios desde el PDF inicial a cómo ha ido evolucionando en el Google Forms que no se han pasado a formato físico, por así decirlo. Entonces eso en cierta forma ya están desactualizados, no te servirían, ya los que están en PDF. Pero sí los del Google Forms, eso sí sirven, pues así que ahí para que los podáis hacer después. Ya hablaste con el profe, ya, perfecto. Perfecto con el profe de física. Ya, pues vamos entonces. Bueno, la clase sería un poquito más corta. Podría ser que no necesitemos volver después del corte. Podría ser, no lo sé. Comprender el efecto y del uso de los métodos anticonceptivos. A ver, aquí, ojo, porque el DEMRE, vamos a pasar al tiro a sacar toda esta cuestión. El DEMRE considera varias cosas con respecto a los anticonceptivos y son preguntas que aparecen todos los años, ¿ya? Pero siempre hay cierto tipo de anticonceptivos que se preguntan más, ¿ya? Entonces, eso, para allá vamos a ir, ¿ya? Eh, Esto es lo que vimos un poco la semana pasada. Cerramos ya con el tema del ciclo sexual femenino. Y aquí yo preferí decir el DIU, si mal no recuerdo, y la T de cobre, no me acuerdo el nombre. Claro, sí, de hecho el DIU se ha preguntado una vez, 2 veces, no más que eso. Pero los que más se preguntaban son los hormonales por la cuestión del sistema endocrino. Ahora, como sistema endocrino no entra, ya se pregunta de otra forma, pero igual siguen siendo los hormonales los más preguntados. Y entonces ahí se son esa línea delgada que dijimos que existía la semana pasada entre lo que entra y lo que no entra, vuelve como a hacerse media difusa, po, ¿ya? Bueno, aquí dejé la línea de lo que entra. Ya ahí justo se ve que está esto cortado en dos. Precisamente dejé esta lámina porque la idea de esto es que lo que se ve ahí es lo que está entrando en la PAES, ¿ya? Y lo que sale acá abajo es lo que no entra. Ahí ya técnicamente me pasé para un contenido que nada que ver, ¿ya? Recordar entonces que la fecundación involucra restablecer la diploidía de la especie, ya eso el DEMRE lo ha mencionado muchas veces, determinar el sexo cromosómico, que también el DEMRE lo ha mencionado un buen par de veces, quizás no tantas como la primera, pero sí lo ha mencionado o lo ha preguntado, ¿ya? También determinar que se forma el cigoto, que eso es como lógico en realidad, porque el cigoto es o nace producto de una fecundación entre un espermatozoide y una ovocita, ¿ya? Y el cigoto, el sexo cromosómico, la diploidía de la especie y la variabilidad genética, ¿ya? En el momento que se forma, que ocurre la fecundación y se forma el cigoto, la variabilidad genética de ese nuevo futuro ser, porque en ese momento son un grupo de células, ya está determinada. ¿Ya? Entonces, eso también aporta, lógicamente, variabilidad a la futura descendencia. ¿Ya? Y que en resumidas cuentas no es el padre ni la madre lo que está ahí, sino que una mezcla de ambos. ¿Ya? Y donde, lógicamente, ahí el juego genético determinará qué caracteres serán visibles y cuáles no. ¿Ya? Eso es lo que hasta ahí técnicamente deberíamos llegar, sin profundizar mucho más allá de genética. ¿Ya? De implantación no nos van a preguntar nada, absolutamente nada, nada de lo que está aquí, ya de la línea, aquí ya nos salimos de la cancha, en resumidas cuentas. Aquí estamos dentro de la cancha y ahí estamos fuera de la cancha a esa altura, ¿ya? Tanto implantación,
si nos mencionan la gonadotrofina coriónica, y esto lo dejé solo por un dato en particular. Entonces que han sacado la ley era entretenida la ley de Mendel, de hecho. Lo que pasa es que los ejercicios llegaban a un punto en que los ejercicios eran todos iguales. ¿Ya? Entonces tampoco tenía mucho sentido aprendérselo. Pues, de hecho, se lo podían aprender incluso hasta de memoria en alguna oportunidad, más de algún alumno se lo tuvo que aprender de memoria. Las combinaciones de la primera ley de Mendel son 8 combinatorias posibles y nada más. ¿Ya? Sabiéndoselas casi de memoria, lo podían determinar así. Ahora, si no querían memorizarlo, también estaba la aplicación práctica. Yo creo que por eso lo sacaron, porque la dificultad en realidad o la habilidad de esos ejercicios no estaba bien determinada. ¿Ya? Entonces al final era como que a mí no me gustaban, eran los que más me gustaban. Sí, no, sí, eran entretenidos. Lo que pasa es que después ya ni se preguntaban, entraba con suerte uno. Yo me acuerdo cuando recién entré a hacer clases de genética, entraba un montón de ejercicios de genética, por lo menos 3 en la parte común. Y en el electivo entraban unos 6 más, ¿ya? Entonces eran como 9 de 44, era un montón, pero el 25% casi de la prueba. Ya, pues luego de la implantación, la hormona gonadotrofina coriónica humana. Ojo con esta hormona porque la dejé por algo, aunque en realidad no debería entrar, ¿ya? O no entra. Aumenta su concentración, esta hormona mantiene el cuerpo lúteo, eso sí podrían mencionarlo. Recordar que el cuerpo lúteo durante todo o sea, no durante todo el embarazo, pero por lo menos durante los 3 primeros meses, va a mantener el nivel de progesterona estable. Como la progesterona se mantiene estable, se mantiene el endometrio, ¿ya? Y por ende la mujer puede continuar con su embarazo. Después del tercer mes, el cuerpo lúteo ya no tiene progesterona para secretar y a esa altura la placenta es la que mantiene el nivel de progesterona continuo. ¿Ya? Entonces, eso ya es como responsabilidad de la placenta. Y aún así, todo eso que estoy mencionando, salvo decir cuerpo lúteo, progesterona y endometrio, por eso que están ahí en grande, es válido. Solamente eso es válido. Además, ya en realidad no van a preguntar. ¿Por qué dejé la gonadotrofina coriónica humana? Porque la gonadotrofina coriónica humana es una hormona que detecta los test de embarazo. ¿Ya? Esa es la hormona que detecta el test de embarazo y aparece cuando el corión se desarrolla. Y el corión se desarrolla más o menos del tercer día en adelante. Ya del segundo, tercer día, ahí depende. Pero desde el tercer día aprox ya está formado, o ya es visible, y ya se comienza con la síntesis de esta hormona. El exceso de esta hormona, que pasa al torrente sanguíneo de la madre, la hormona, el exceso se filtra por los riñones y se bota por la orina. Por eso es que los test de embarazo pueden detectar la gonadotrofina coriónica, y es la única forma que puede aparecer ya en el torrente sanguíneo, es que hay un corión, y si hay un corión, ya, esa mujer está embarazada. Así de simple. ¿Ya? Por eso que con el embarazo psicológico esa cuestión no funciona, ¿ya? Porque lógicamente no hay corión, porque el corión es una estructura embrionaria. ¿Ya? Pero eso vuelvo a repetir ahí, ojo, por si lo mencionan en realidad, porque de preguntar, nunca te van a preguntar cuál es la función de la gonadotrofina coriónica, de dónde nace la gonadotrofina coriónica, para qué sirve la gonadotrofina coriónica. No, ya esas cuestiones ya no se preguntan. Eso, pues, hasta ahí llegamos a la clase pasada un poco, fecundación sí, ya, ojo con eso. Y de los anticonceptivos, el DEMRE los divide en 4, ahí están. Los naturales, que son los menos efectivos, salvo uno, ¿ya? Los de barrera, que son los más comunes, por cierto, ahí está el condón. Los hormonales, que también son muy comunes y son muy masivos, pero particularmente afectan los ciclos hormonales femeninos, nunca los masculinos. Y si son los masculinos, son muy pocos, contadísimos. Y los quirúrgicos, que es 50 y 50, ya es como el más democrático en ese sentido, pero involucra una leve cirugía. ¿Ya? Y lógicamente la efectividad del quirúrgico es casi del 100%, aunque no exista anticonceptivo con 100% efectividad. ¿Ya? Si mal no recuerdo, las mujeres en la antigüedad orinaban sobre una cantidad de trigo baja, no recuerdo bien, y este cambiaba su tonalidad o reaccionaba con la orina. Sí, sí, así era. De hecho, era un tipo de particular de grano de trigo, no era el trigo regular. Creo que tenía que estar fermentado, o levemente fermentado, no por completo. Y con eso, al cambiar de color, justamente se determinaba si estaba embarazada o no. Sí, ese era como el método antiguo. Eso, pues. Pero después del tercer día, pues. Ojo, si la mujer tuvo relaciones sexuales ahora y mañana se hace el test de embarazo, le va a salir negativo, pese a que haya ovulado ahora. ¿Ya? Le va a salir negativo y van a tener que pasar, como te digo, 2, 3 días para hacerse el test de embarazo y que sí le salga positivo, porque en realidad los primeros días la hormona no se está sintetizando. ¿Ya? Así que ojo ahí. Ya, pues, ahí están los naturales, 4.
Ya vamos a ir viendo uno por uno. No es mucho ahí lo que hay que profundizar, porque ya del calendario hablamos un poco la semana pasada. El más efectivo sí es la menorrea de la lactancia. Y ahí hay que detenerse levemente porque, vuelvo a repetir, es el más efectivo casi comparable con las barreras. Ahí están las barreras. Los preservativos, que hay masculino y femenino, donde el masculino es masivísimo, ¿ya? Y el diafragma, que en realidad no es tan masivo, pero, sí tiene como una base de usuarios estable, ¿ya? Los hormonales, que son prácticamente los hormonales, todos cumplen una misma función. Hacen que la mujer no ovule, ya son anovulatorios, ese es el término correcto. Ya todos los hormonales cumplen con eso, salvo uno podría ser, que es la pastilla del día después. Por ahí hay que hacer una separación entre las pastillas regulares y la pastilla del día después, ¿ya? Y los quirúrgicos, que vuelvo a repetir, son como los más democráticos. Ahí está la vasectomía y la ligadura de trompa, porque en realidad en ambos hay que pasar por una leve cirugía, que es completamente ambulatoria, por cierto, ¿ya? Puede que la ligadura de trompa no tanto, que requiera más tiempo de recuperación, me refiero a un día más, ¿ya? En el caso de la vasectomía no son ni horas, ¿ya? Así que ahí, lógicamente, es mucho más corta la vasectomía. Vamos entonces con los métodos naturales. Ahí están los naturales. Ojinonaus, o también conocido como método del calendario, ¿ya? El de la temperatura basal, que está directamente relacionado con el del calendario. El de la mucosa cervical o método de Billings, que también está conectado con el del calendario. Y el MELA, que no nada que ver con el calendario. Ese sí que nada que ver. Pero los hormonales no traerían efectos secundarios como un cambio en su temperamento o cefalea en algunos casos. Es que depende mucho del excipiente, ¿ya? El transportador de la hormona. Sí, puede traerte cefalea, puede traerte cambio de ánimo, puede traer eh, aumento de peso, que es lo más común en realidad en ese caso. Aumento de peso. Y es particularmente por el efecto que tiene en la hormona, ¿ya? Pero ya ahí vamos al hormonal. A ver, el de Ojinonaus lo dijimos un poco la semana pasada, o el del calendario, ya que durante los días fértiles la mujer no tiene que tener relaciones sexuales para no quedar embarazada, como lógico, ¿ya? Y el cálculo se hace en función de un calendario regular, y ahí hay muchos peros con eso. Ya normalmente los ciclos nunca son regulares, pese a que la mujer ya sea muy regular, puede existir la posibilidad de que haya un ciclo no regular. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener como cuidado, es como jugar una ruleta rusa prácticamente con el método del calendario como único método anticonceptivo, ¿ya? Y el día de la ovulación hay que contar 3 días hacia atrás por el tiempo de vida del espermatozoide y 3 días hacia adelante por el tiempo de vida del ovocito. Al final es como una semana, ¿ya? Donde el día central ahí sí va a ser el día de la ovulación, ¿ya? Eh, Lógicamente de un ciclo regular, no sé, pues de 32 días, ¿ya? Esa mujer ovuló el día 18, ¿ya? Recuerda que nunca en la mitad, no sería el 16, ahí habría un error de conteo. Sería el día 18 porque yo a los 32 le resto 14 y llegué al día 18, esa sería la ovulación, ¿ya? Por lo tanto, yo supongo que el mes siguiente, también el día 18, va a llegar la ovulación. 3 días antes, 18, 17, 16, 15, el día 15, 18, 19, 20, 21. Entre el 15 y el 21 no puede tener relaciones sexuales esa mujer porque sus días son fértiles, ya son muy cercanos a la ovulación, ¿ya? Solo si son regulares, justamente. Ya si son irregulares, no, es una ruleta rusa. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, las probabilidades de embarazo, ya el método es malo de por sí, ¿ya? Pero la probabilidad de embarazo se dispara. El método del calendario, pese a la efectividad que tiene, y precisamente con es sortear esta cuestión de suerte que tiene, ¿ya? Este azar prácticamente, eh, tiene una efectividad de un 70%. Entonces es súper baja. ¿Ya? Un método anticonceptivo bueno tiene que ser del 95 para arriba. ¿Ya? Así que ahí, lógicamente, este tiene muy mala efectividad. Normalmente el calendario se acompaña con la temperatura basal, con el método de Billings, que chequean o confirman el dato del calendario. ¿Ya? El de la temperatura basal es muy simple. Eh, Después de la ovulación, producto del aumento de progesterona y la irrigación sanguínea, ¿ya? Del aumento de irrigación sanguínea en el endometrio, ¿ya? La temperatura basal del cuerpo en general va a elevarse entre 0,2 y 0,4 grados, solo después de la ovulación, ¿ya? Después de la ovulación hasta la menstruación. Ahí, con la pérdida de sangre, va a bajar la temperatura, ¿ya? Así de simple.
¿ya? Entonces, si la mujer tiene 36,5, ¿ya? Y está chequeando, tiene que estar chequeándose la temperatura cada rato prácticamente. Y a la hora después tiene una alza de su temperatura, quiere decir que ya está en un periodo fértil ovulatorio. ¿Ya? Entonces, en cierta forma confirma un poco el método del calendario, ya el menos efectivo de todo el de la temperatura basal, porque si esa mujer se me enfermó, la alza de temperatura no sé, pues de la infección va a ser mayor a la de la ovulación y me va a tapar por completo el fenómeno. ¿Ya? Entonces, de certeza no hay nada. Tiene como un 40% de efectividad el de la temperatura basal. Pero eso no es muy rebuscado, la población no creo que se... Oye, pues lógicamente no te vayas a dar cuenta. Tiene que ser una mujer justamente muy, muy rebuscado, que está usando el método del calendario y que lo está complementando con el de la temperatura basal. Lo mismo que el método de la mucosa cervical, que es el método de Billings, ¿ya? El método de la mucosa cervical es que la mucosa cercana a la ovulación y después de la ovulación, o sea, durante la etapa fértil, la mucosa cervical es poco viscosa, es líquida, ¿ya? Como agua. Y eso es para que los espermatozoides puedan pasar sin problemas. ¿Ya? Después de eso y antes de eso, de esta etapa fértil, la mucosa es espesa y puede ser incluso más espesa, ¿ya? Muy, muy cercano a la menstruación y post-menstruación la mucosa es muy espesa. ¿Ya? Y precisamente eso es producto para que en realidad no hay espermatozoides. Entonces, que podrían ir a fecundar, entonces da lo mismo el componente de la mucosa. La mucosa se adelgaza, por así decirlo, cuando va a ocurrir la ovulación para permitirle el libre tránsito. Igual es tan rebuscado como el de la temperatura basal, pero entre estos dos, temperatura y Billings, pueden complementar el del calendario y elevarle 75% el método, el mecanismo anticonceptivo, la efectividad del mecanismo anticonceptivo del calendario. O sea, pasamos de 70 a 75. Entonces son como muchas molestias para elevar muy poco la efectividad. Es mucho más fácil usar una barrera, un mecanismo de barrera. Esos son los menos efectivos de los naturales y siempre van a ser los menos efectivos. El más efectivo de todos es el del MELA, que ahí aparece como MELA o amenorrea de la lactancia. MELA está en inglés. En realidad es amenorrea de la lactancia para nosotros que estamos en Chile. ¿Ya? Y la amenorrea de la lactancia es súper simple. Durante la lactancia, la mujer no va a quedar embarazada producto de que hay dos hormonas en el torrente sanguíneo que ocupan el nivel plasmático al máximo. ¿Ya? Están en el tope del nivel hormonal que puede soportar la sangre. Y esa es la prolactina, la hormona que produce la leche en todos los mamíferos, y la oxitocina que viene alta del parto, ¿ya? Porque el parto en realidad es inducido por la oxitocina. Y después se mantiene ese nivel de oxitocina para que la leche pueda salir, para que pueda ser eyectada la leche. ¿Ya? Y mientras esos niveles hormonales estén altos, el hipotálamo lo va a interpretar como una retroalimentación negativa, y ahí es cuando caigo en materia que no entra, una retroalimentación negativa para el luteinizante. Entonces la luteinizante no se va a elevar mientras la prolactina y la oxitocina sean constantes. Basta con que decaiga levemente la prolactina y la oxitocina para que la luteinizante se eleve e induzca una ovulación. Entonces hay que tener cuidado. Porque este método es efectivo, ¿ya? Siempre y cuando se cumpla, y de hecho el más efectivo de los naturales con un 95%, pero hay que cumplir con la regularidad de la lactancia. Y esa lactancia tiene que ser 12 veces al día, cada 2 horas dar pecho. En un principio se va a poder, probablemente sí, la demanda de leche de parte de la guagua sea de cada 2 horas, incluso menos. ¿Ya? Pero con el tiempo, lo más seguro es que esa mamá se va a empezar a quedar dormida en la noche. Po. No va a dar el pecho, no va a dar leche, y eso va a hacer que el nivel de prolactina y oxitocina baje y va a ovular. A las par de horas va a empezar a ovular. ¿Ya? Entonces, es efectivo, pero hay que ser súper regular. Igual, involucra mucha molestia, es más fácil usar un método de barrera. ¿Ya? Así de sencillo. Sí, son inversas. De hecho, ahí se ve, po. Ahí se ve como una balanza. Entonces, la prolactina están altas, mientras la luteinizante, la folículo estimulante, los estrógenos y la progesterona están bajas. Entonces, cuando estas empiecen a decaer, estas van a empezar a elevarse y por ende, si se eleva la luteinizante, induce una ovulación. ¿Ya? Así de sencillo. Esos son los métodos naturales, ahí están los nombres. ¿Ya?
Y de estos métodos naturales, como te digo, el más efectivo es el del MELA o el de la amenorrea de la lactancia. Y es efectivo porque es un control hormonal, po. Y ahí nos como que nos dice la efectividad que tienen en realidad las hormonas y por ende las hormonas artificiales también, ¿ya? Que es lo que van a tratar de hacer un poco las pastillas anticonceptivas regulares. ¿Ya? Por eso es que son anovulatorias, van a evitar la ovulación. ¿Ya? Ya, pues vámonos con las barreras. Ahí están las barreras más comunes. El diafragma a la izquierda es el preservativo, que nunca he visto una pregunta de preservativo, sí lo he visto como alternativa, ¿ya? Pero nunca he visto una pregunta de condón donde pregunten algo del condón directamente. ¿Por qué? Creo yo, porque es demasiado masivo. Entonces, como es demasiado masivo y demasiado conocido, probablemente tengan demasiadas respuestas correctas y al DEMRA eso le mancha la estadística. Ellos no pueden tener tantas respuestas correctas. Y lo ideal es que tengan hasta un 75% de respuestas buenas. Ya, si un ejercicio tiene 90% de respuestas correctas, quiere decir que estaba mal planteado y todos me pillaron la respuesta. ¿Ya? Entonces, más o menos tiene que ser bajo la campana de Gauss, sí, un 75%, ¿no? Como el tope. ¿Ya? Ahí son súper crueles los del Denver porque para ellos, ustedes son un dato estadístico nomás. ¿Ya? Pero bueno, esas son cosas de los estadistas. ¿Ya? Preservativo masculino y femenino, ojo ahí, bueno, ahí se ve el femenino, ya que yo tengo un amigo que es matrón y que lo recomienda, pero dice que es bastante molesto el uso para poder colocarlo. Durante el acto sexual no debería molestar, pero para poder colocarlo, dice que es un tremendo show porque incluso hay que generar vacío en la cavidad vaginal pues, después de ponerlo. Entonces, podría ser incómodo. ¿Ya? Claro, justamente. En el caso del diafragma, es una barrera, la barrera de silicona que se coloca ahí mismo donde llega el condón femenino como tope. Ahí mismo, en la parte final del cuello uterino, casi en la entrada al útero. ¿Ya? Se coloca con los dedos, ya por simple presión, ¿ya? Y lógicamente esto normalmente viene acompañado, ahí sale, con espermicidas, que son los típicos geles lubricantes que en realidad no son tan lubricantes. Sí, son lubricantes, pero son adicionalmente espermicidas. Bueno, los condones también vienen con eh, geles espermicidas. Ya vienen con espermicida. Ahora, el espermicida reduce el 20% del total de espermatozoides, no es mucho. ¿Ya? Entonces tampoco hay que decir, no, y con el espermicida me salvo. Falso. ¿Ya? Solamente va a reducir un número que es un quinto. ¿Ya? Hasta un quinto, no es mucho. Ya tengo 4/5 funcionando todavía. ¿Ya? El problema del diafragma y las bondades del condón, ¿ya? Es que el diafragma es, claro, tiene que usarlo la mujer, tiene que colocarlo solo la mujer, ¿ya? Pero, cuando se saca, se puede derramar. Y ahí generarla, pero téndala, ¿ya? Porque lógicamente el líquido seminal va a quedar en esta otra parte interna, por así decirlo. Y si lo saca mal, ¿ya? Podría ser que se dé vuelta el diafragma y derrame parte del semen y los espermatozoides se van a activar. La cola de los espermatozoides se activan con la mucosa cervicuterina, entonces van a salir corriendo, van a pasar cambio y van a acelerar el motor a secta de un viaje. Por lo tanto, por eso es que no se ocupa mucho el diafragma. Mi socio que es obstetra, ¿ya? Él es obstetra, estudió obstetricia, eh, solo recomiendo el diafragma, ¿ya? Para las mujeres que no tienen confianza de que el hombre use el condón. Porque no falta el desgraciado que dice, no, si estoy usando condón y en realidad no lo está usando. ¿Ya? En ese caso, ¿ya? Él recomienda el uso del diafragma como para eventos sexuales esporádicos, una cosa así. ¿Ya? Que sería como la única opción. Es lavable, ya porque es de silicona, se lava con agua caliente, no hay jabón y se deja secar al aire y listo. Se puede reutilizar. ¿Ya? El preservativo no, ningún preservativo. ¿Ya? Todos los preservativos son desechables. Ojo con eso. ¿Y qué más? Bueno, del condón, como digo, no hay mucho más que decir. Ya, aparte que viene con. Ahora me acordé de lo importante. Yo sabía que me iba. Lo que pasa con el condón, ya, y esto yo siempre converso con él precisamente para ver qué puedo incorporar a las clases, por tratar de no hacerlas tan aburridas. Que no sea puro texto, como parezca charla de segundo medio. El condón es el único que puede evitar una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Bueno, el femenino también.
¿ya? Ambos. Porque son una barrera que cubre por completo el epitelio, ¿ya? El epitelio del glande, o sea, del pene, o el epitelio vaginal interno, ¿ya? Entonces, al cubrirlo, lógicamente no hay contacto entre epitelios y por ende se reduce a 99% casi la enfermedad, las infecciones, perdón, no la enfermedad, las infecciones de transmisión sexual. Por eso es que el condón es tan masivo, por eso es que es tan utilizado. Y yo creo que si es que alguna vez el DEM repregunta el condón, la pregunta va a ir por ahí, ¿ya? Así que ahí hay que tener cuidado. Podría ser que la pregunta vaya por el lado del bloqueo a la ITS, ya que el único mecanismo anticonceptivo que podría bloquear las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Así que ojo ahí, uno nunca sabe por parte del DEM. Claro, sí, pues no falta el que anda o lo guardan en la guantera en el auto con el calor, no, olvídate, pues como son de látex, ¿ya? Aunque hay condones que no son de látex, porque hay gente que puede ser la mujer o el varón, pueden ser alérgicos al látex, ¿ya? Y ahí olvídate, no quiero ni imaginarme lo que podría ocurrir. Y en ese caso, ¿ya? Se utilizan otros polímeros orgánicos, ¿ya? Naturales que no sean látex. Son más caros, sí, creo, esos condones, pero nunca he accedido a preguntar. En realidad podría pasar a preguntar el valor para saber el margen de diferencia. Los condones en realidad no son tan caros tampoco. Cuando yo era más caro estaban más baratos, sí, estaban más baratos, pero ahora no, todo ha subido de precio. Eh, Mejor anticonceptivo, pero el LOL no se disfruta. Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Y esas son las barreras. Y ahora nos vamos a los hormonales, que estos son los que el DEMRE más ha preguntado. Ahí está. Diafragma o capuchón cervical. En realidad, capuchón cervical es un término muy españolete. Diafragma es el término más masivo. Y bueno, ahí está preservativo interno, externo. Interno en realidad porque recubre, vuelvo a repetir, la cavidad vaginal. Pero en realidad los dos son preservativos igual. ¿Ya? Me quedan 10 minutos. Si alcanzamos, por lo menos es lo más importante, antes de hacer el recambio. A ver, de los métodos hormonales, tengo que lo primero es que son anovulatorios, todos. Y esa cuestión el DEMRE la ha preguntado muchas veces. ¿Por qué? Porque los métodos hormonales le simulan al hipotálamo, ¿ya? Le simulan al hipotálamo a la mujer un embarazo. Porque las hormonas lo que están haciendo es mantener continuos los niveles de progesterona y estrógeno. Lo mantienen continuos. Entonces, como están estables, el hipotálamo dice, ah, si están estables, esta mujer está embarazada. Entonces no va a inducir una ovulación. No ovulan. Son anovulatorios. Ojo con eso, porque el DEMRE lo pregunta mucho. Y el por qué también lo ha preguntado. No creo que lo pregunte, porque en realidad esa es parte del sistema endocrino, pero siempre es bueno saberlo. ¿Ya? Ahí sí que es mejor que sobre que falte, en ese sentido. De los métodos anticonceptivos, a ver, aquí hay dos peros. Ya aquí estos dos los voy a dejar un poco, los que están a la derecha, que es el DIU, que en realidad aquí hay dos tipos de DIU, pero en realidad lo vamos a dejar aparte. Las pastillas, voy a borrar una pastilla aquí un ratito, por un ratito nomás, ahí sí. Las pastillas y el parche permiten a la mujer menstruar. La inyección y el implante subdérmico, vulgarmente conocido como pellet, ambos, la mujer no menstrua. ¿Ya? Ojo con eso. Eh, las pastillas, las pastillas que están aquí, de hecho, tienen concentraciones hormonales continuas. ¿Ya? Y por eso es que durante 21 días los niveles de progesterona y estrógeno se van a mantener continuos y estables. Normalmente en las pastillas, el último set de pastillas, ya la última fila de pastillas, que son 7 pastillas de otro color, ¿ya? Son placebos. ¿Ya? Y ojo con eso, que el DEMRE lo preguntó una vez, hace años, pero lo preguntó una vez, con una caja de pastillas, dibujó una caja de pastillas, había un dibujo de una caja. ¿Ya? Y preguntaba precisamente qué hormonas habían en esa línea de pastillas. No hay ninguna. Esas pastillas podrían ser aspirina, paracetamol, pastillita de menta, podría ser cualquier cuestión. Esas pastillas están vacías, no tienen nada. Son placebos. ¿Para qué existen? Para que los niveles que se mantienen constantes por 21 días bajen. Y como van bajando de forma progresiva, el endometrio no se sostiene antes de una ovulación nuevamente y se desgarra. Y por eso la mujer menstrua.
Y por eso las mujeres menstruan con las pastillas, porque los niveles hormonales decaen, ¿ya? Con los parches es lo mismo, solamente que cambio el tomarme una pastilla todos los días a usar un parche cada... Mira, yo he visto dos tipos de parche, cada 15 días, ¿ya? Y cada semana, parches semanales. Entonces, una vez a la semana la mujer se cambia el parche el mismo día y el último parche tiene menos hormonas, de tal manera que empiezan a decaer los niveles hormonales y ella menstrue, ¿ya? Cada 15 días lo mismo, si fuera cada 2 semanas, ocupa un parche y al 2 semanas más se lo cambia por el segundo tiene menos concentración hormonal y llega un punto en que se le acaba antes la hormona al parche y la mujer menstrua, ¿ya? Es por eso que las mujeres menstruan con parche y con pastillas. Pero con estos, con la inyección y con el implante subdérmico, las hormonas no le doy el espacio a que decaigan. Siempre se mantienen constantes. Entonces las niñas no van a menstruar. ¿Ya? Que sería como la única gran diferencia, ¿ya? Y podrían preguntar, ojo con eso. Ahora, implantes subdérmicos creo que hay trimensuales, creo que hay bianuales, o sea, cada 3 meses, cada 6 meses, anuales, cada año, y creo que el máximo es de 3 años, que es precisamente el que colocan en los consultorios. Entonces, antiguamente a las chicas les daban, en mis tiempos, por ejemplo, cuando yo era estudiante, a las chicas les daban pastillas. ¿Ya? Ahora no, ya no les dan pastillas porque se olvidan de la pastilla. Pese que ahora hay un montón de alarmas en el teléfono. ¿Ya? En mi tiempo estaba el Nokia, el ladrillo nomás. ¿Ya? Igual tenía alarma, por cierto. Ahora no, po. Ahora les colocan el implante y se olvidan de la pastilla. ¿Ya? Y lógicamente, mientras el implante esté puesto, se le simula un embarazo largo a esta niña y lógicamente no va a ovular. Con la inyección, ya, es lo mismo. La diferencia de la inyección es que la inyección tiene un periodo de tiempo más corto. Ya normalmente son cada 3 meses, hay mensuales y hasta bianuales, eh, de 6 meses. ¿Ya? Entonces hay que ponerse uno cada cierto tiempo y lo que dure la hormona en el cuerpo es el efecto anticonceptivo. ¿Ya? Ese era un clásico, el Snake y después Snake 2. Semestrales, sí, pues son semestrales, hasta semestrales, es lo que yo tengo entendido con las inyecciones. Las inyecciones en realidad no se ocupan mucho como anticonceptivos, se utilizan como regulador de la menstruación, pero el efecto es el mismo, mantener constantes los niveles hormonales e inducir una anovulación, o sea, la mujer no ovula. ¿Ya? Eh, Porque depende mucho de la fisiología y de la tasa metabólica de la mujer. Entonces, si la tasa metabólica de la mujer es muy rápida, ¿ya? Es muy fitness, por ejemplo, sale a correr, está metida ahí en el CrossFit, toda la cuestión, lo más seguro que su metabolismo degrade más rápido el anticonceptivo. Los anticonceptivos, que en realidad son una mezcla, ¿ya? Que es el mismo componente de las pastillas, pero todo de un viaje, ¿ya? Y eso se va consumiendo de a poco. Entonces, como el circulante anda dando vuelta ahí en la piel, entre la musculatura, puede ser que se degrade por la acción metabólica, ¿ya? Y dure menos tiempo. Podría ser. Entonces ahí, ojo. ¿Por qué digo? No digo yo, lo dicen los médicos o las mismas personas que lo ocupan, para regular los ciclos, porque el problema que tienen las damas al principio de su ciclo, hasta los 25 años más o menos, por eso es que son tan irregulares, porque no tienen los receptores totales en las células de su cuerpo y en las células del útero. Entonces las células no tienen suficientes receptores. ¿Por qué? Porque lo normal de un ciclo es que los niveles hormonales sean súper irregulares. ¿Ya? Se elevan una vez y bajan y vuelven a elevarse y vuelven a bajar, por lo menos los estrógenos, 2 veces al mes. ¿Ya? Sí, 2 veces al mes hay un pic de estrógeno. Entonces no le doy tiempo suficiente a que las células generen todos los receptores, porque cuando empiezan a asimilar la hormona y se están acostumbrando a ella, se decae el nivel. Entonces no le doy tiempo de adaptarse a su propia hormona, ¿ya? A generar tolerancia frente a su hormona, ¿ya? Porque al final eso es lo que estamos determinando en este caso. Pero, pero, si yo les mantengo continuos los niveles hormonales, sí les doy esa opción. Por eso es que se recomiendan muchas veces los anticonceptivos para regular los ciclos menstruales o las mismas pastillas, ¿ya? Ahora, yo borré una pastilla aquí. ¿Qué pastilla es esa? ¿Qué pastilla es esa? ¿Te suena o no?
La he visto, pero no recuerdo el nombre. Esa es la famosísima que hace no mucho tiempo. Antes no se podía vender en Chile. Y en mis tiempos no se podía vender esa pastilla. Oh, Dios mío, era pecado. Esa es la pastilla del día después. Y la pastilla del día después lo que hace es inducir una menstruación de emergencia a las horas después de que se toma la pastilla solita o la segunda pastilla de este sachet de dos. O sea, la mujer, por ejemplo, se toma una a las 8 de la mañana y después otra a las 8 de la tarde y a las 10, lo más seguro, de la tarde, de la noche a esa altura, esté menstruando. ¿Ya? Y eso es porque lo más seguro es que haya tenido relaciones sexuales durante un ciclo ovulatorio y ella diga, chuta, capaz que haya quedado embarazada. Y por eso utiliza lo que se determina como anticonceptivo de emergencia. ¿Ya? En realidad no es anticonceptivo. En el papel, esta pastilla es abortiva, sí. Yo no tengo atados con el aborto. ¿Ya? Que otros lo tengan, ese es otro verso. ¿Ya? Pero en realidad la pastilla no evita una concepción. ¿Ya? Está evitando, porque la concepción ya ocurrió, la fecundación ya ocurrió. Lo que evita es la implantación. Y si están evitando una implantación, sí, pues es abortiva. Ya por definición. ¿Ya? Ahora vuelvo a repetir, que sea moralmente correcto, ¿no? Eso es de cada uno. Ahí yo no me meto en esas cosas. Sí, hasta 7 días se puede usar. Es hasta 7 días. Se me va a cortar, por si acaso. Voy a cerrar y volvemos con la pastilla el día después. Volvemos, antes que se me corte así abruptamente. Eso nomás, sí. Sí, pues, mira, cuando yo era chico estaba como en séptimo básico. Sí, como en séptimo básico. No, más chico todavía, estaba como en quinto. Se discutía en el Congreso el uso del condón. Era así Chile del año 95, cosas de los 90. Así que esto, olvídate, pues era indiscutible. Vivimos por años presos a lo que decían los curas. ¿Ya? Entonces, si ellos decían que no, no, nomás. Pues. Así de sencillo. Por suerte, ahora ya no los pescan. Por suerte. Si no, olvídate. Si no, estaríamos quizás. ¿Cómo estaríamos? Aquí estaríamos quemando a los que nos caen mal. Pues. Sí, pues, antiguamente era mucho más marcado la religión. Ahora sí hay una marca moral, pero es un precepto que al final como que se terminó entendiendo que era aceptado por algunos. O sea, era de libre aceptación. ¿Ya? No era una imposición, cosa que lógicamente fue por muchos años después del gobierno militar, de la dictadura. Y por eso es que estaban tan envalentonados los curas durante mucho tiempo y se sintieron con con el poder de ser capaces de determinar el uso de anticonceptivos. ¿Ya? Entonces, por eso es que el condón fue parte de las discusiones legislativas y la pastilla el día después, si no me equivoco, hasta hace poco todavía era ilegal. Si no me equivoco, hace como 8 años atrás esto se destrabó y ya se podía vender 8, 7, ahí no me acuerdo bien. Pero menos de 10 años. Segurísimo que fue menos de 10 años. Y tú no las podías ir a comprar a la farmacia. Ahora tú vas a la farmacia y salen como 17, 18 lucas. ¿Ya? Tampoco es una cuestión que es inaccesible. Pero ahí está. El que quiera usarla, que la use. ¿Ya? Eso queda libertad, lógicamente, de quien son muy conservadores, hay que hacer lo mismo que hacían ellos con ellos. Y esta pastilla tampoco tenía lógica que no la vendan, pues si era chilito. ¿Qué pasaba con chilito? Chilito era este componente de la pastilla, ya sea de estas dos como de esta una sola, es el mismo componente de la pastilla, de la pastilla regular. El componente se llama levonorgestrel. Ahí te lo voy a anotar. Levonorgestrel. Si tú compráis o ves una caja de pastilla anticonceptiva y buscáis el componente activo, debería ser ese, el levonorgestrel. El levonorgestrel cumple la función del estrógeno y la progesterona combinadas. Entonces se llaman pastillas combinadas. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora, el componente de una pastilla regular, ¿ya? Aproximadamente ahí lo vamos a colocar, una pastilla tenía 125 miligramos. Esa es una pastilla de una caja de 120, de 28, perdón, de 28. ¿Ya? La pastilla del día después, la solita que se ve aquí, esa que está ahí, ¿ya? Esa viene en 1, no 1 punto, sino que 1500 miligramos, o sea, 1,5 gramos. Esa es la pastilla del día después. Es cuestión de saber sumar nomás. Y esta que está en 2, ya, estas dos pastillas son de 750. De 50 de levonorgestrel. Entonces, juntaba que
Yo me acuerdo cuando estaba en la U, año 2003, 2004, tenía compañeras que así para calladito, en secreto, no, tienes que tomarte 6, 7, 8 pastillas de estas y hacían el cálculo ahí. Claro, todos estos datos que te estoy dando no existían. Eran así lo que se corría por las voces de la universidad nomás, porque si quedaste embarazada en el liceo, a tener la guagua había que sufrir nomás, porque eso es lo que querían los curas. ¿Ya? Ahora no, pues la pastilla está ahí, está la opción. ¿Ya? Entonces, ¿qué decían? ¿Qué se decía? Se decía que con 7, había que tomarse 7 de sí de seguida de golpe, dejar esperar 6 horas, volver a tomarse 6 ¿ya? O 7, dejar descansar 6 horas y volverse a tomar la última línea de pastilla, o sea, la tercera línea de pastilla, las 6, 7 que tenían color, o sea, que eran de un color distinto a la última franja. ¿Ya? Porque la última franja había que botarla, no servía de nada porque son placebos. O sea, ya se sabía en ese tiempo que eran placebos, ¿ya? Y que en realidad existen para seguir tomando una pastilla, para no perder la regularidad. ¿Ya? Por eso es que existen los placebos. Y estos componentes, el componente era el mismo. O sea, era tan ridículo, ¿ya? Como que tú vayas a comprar paracetamol y necesitas, no sé, pues yo compro paracetamol de 500 miligramos y en la farmacia no me venden paracetamol de 500 porque es ilegal, pero sí me venden paracetamol de 50 miligramos. La compro 10, po. Tengo lo mismo, el mismo efecto. Ya, eso pasaba aquí en Chile. Así de ridículos éramos. Y no hace mucho, vuelvo a repetir, menos de 10 años, sí o sí. Hay que buscarlo no hay en internet. Así es que esa es la pastilla del día después. Claro, comercialmente uno no la puede vender. Si yo fuera ingeniero comercial, no la vendería como una pastilla abortiva, porque más encima yo de la católica no me la va a comprar nadie. ¿Ya? Y lo más seguro es que arda en el mármol del infierno y toda la cuestión. ¿Ya? Una de las chiles no, se la vende. La vende como abortiva más encima, pero no se la van a comprar. Entonces, no se vende como una pastilla abortiva, se vende como un anticonceptivo de emergencia. ¿No? Y lógicamente hay hasta 7 días para usarlo, que es el tiempo que dura la implantación. ¿Ya? El cigoto y su segmentación, después de la segmentación viene la implantación y esa dura un día, o sea, después de los 7 días. ¿Ya? Durante 7 días que tenemos ese tiempo para tomarlo. El tema es que si yo a una chilena le digo, tenéis 7 días para tomarla, adivina cuándo se la va a tomar. El día 8. Entonces, y el 7 así en la noche, bien tardecito. No, pero lo más seguro es que a esa altura no tenga efecto alguno. Y lo otro, por muy, por muy disponible que esté, sí, pues cómo afecta, lamentablemente. Sí, pues yo le digo, tienes hasta 7 días y se va a ir hasta el último día. ¿No? Y capaz que hasta se le pase. ¿Ya? Lo más seguro es que se le pase. ¿Ya? Es que esta pastilla, como te digo, ahora la venden en la farmacia, sale como 17 lucas, no es una cuestión tan cara. La caja de pastillas anticonceptivas están como a 8, así que habría que sopesar, ¿no? Claro, pero con esto te la asegura. Te llevas una menstruación así, pero inmediata, pero el tema es que no la puedo estar usando. Estas no son pastillas de menta ni chicles que puedo llegar, sacar, comer y listo. Y menstruo. No, aquí que hay que forzosamente, después de consumir una de estas pastillas y tener el efecto logrado, o sea, conseguir el efecto, ¿ya? Menstruar de forma de urgencia, hay que dejar descansar el cuerpo como 3, 4 meses, porque podría ser que si vuelve a ocurrir, no tengan la efectividad que se espera. ¿Ya? Entonces ahí sí que la pastilla no me salvaría. Entonces no es tampoco una cosa de que, y eso no es una cuestión moral, es una cuestión fisiológica. El útero se va de, piensa que hay una regularidad en el ciclo y esta pastilla va a cortar la regularidad de forma inmediata. ¿Ya? Entonces los ciclos ahora se van a hacer súper irregulares mientras tratan de adaptarse otra vez. Por eso es que se da un margen de 3 a 4 meses. ¿Ya? No es una cuestión de capricho o de capricho eclesiástico, sino que en realidad es una cuestión fisiológica, ya de descanso, en resumidas cuentas. El verdadero propósito o función de la pastilla, ya que está en contra del aborto, pero igual lo tomamos porque cree que es una... Sí, 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 sí. Bueno, si fuéramos eh, hace poco, como noticia así como hace poco la Ceremi de la mujer del Maule parece que era. Parece, no me acuerdo si era el Maule o Bio Bio. Me haría más ruido en el Maule, precisamente porque en el Maule como que hay más presencia a la derecha, una cosa así. La Ceremi, la mujer, abortó. ¿Ya? Y creo que era porque la pareja, no sé si la golpeaba o le hacía, ¿cómo se llama? Maltrato psicológico, una de las dos. Pero el tema es que, y ahí viene la crítica,
Y es la única crítica que podría hacer con respecto a ese caso particular del aborto, de que podría haber sido más responsable haberse ido a Argentina a abortar, porque allá sí es legal, por ende, no por un tema de moral, sino que porque hay un procedimiento médico y yo voy a hacer un aborto seguro allá, porque hay un procedimiento quirúrgico para hacerme un aborto. Voy a una clínica, vengo a abortar, ya, perfecto, pase por aquí. Así va a ser. Ya, como si, no sé, pues, me quisiera sacar una muela, lo mismo. Hay un procedimiento médico para poder incurrir en ese aborto. No estoy en la ilegalidad donde probablemente no hay un procedimiento y me cucharé a la maleta nomás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podría haber hecho la Ceremi, más ella siendo Ceremi de la mujer. Creo yo que los medios lo tenían para ir para Argentina. Y lo otro es que Argentina está re barato. Puede haber aprovechado de ir para allá y ahí se hubiera traído un poco de mercadería. Pero en realidad eso. ¿Ya? Eh, sí, es que pucha, lamentablemente con los resultados de las elecciones veo difícil que haya una cuestión con respecto al aborto. Lo veo bien difícil. Y como una vez escuché a una colega que los republicanos creen que las mujeres van a estar sacándose así las guaguas como si fueran bombitas de agua y se las empezarían a hacer guerra de guaguas abortadas. Eso es lo que creen ellos que va a pasar, cuando en realidad con el aborto hay que hacer un acompañamiento psicológico que igual es complejo y un acompañamiento médico porque la estructura uterina sufre un estrés que es altísimo, mucho más fuerte que el de un parto regular, ¿ya? Y yo conozco mujeres que han abortado así a la mala, ¿ya? Con apendicitis, como dicen las de más arriba, eh, y que no pueden tener hijos porque el aborto, como no siguió un procedimiento, su útero quedó ingrávido, ¿ya? Y no, ahora no implanta, no se cliva, no se implanta nada en él. Entonces, el tratamiento, no hubo tratamiento post-aborto, cosa que en Argentina sí hay. Entonces, ese es el tema del aborto. Es un tema de que no es solo la situación como tal, sino todo el antes y el después, como es en los países donde el aborto es legal. De hecho, si yo voy a Argentina a abortar, tengo 7 meses de embarazo, la etapa va a ser va a pasar la cordillera. ¿Ya? Hasta acá se va a escuchar el tapón que van a hacer, porque no me van a hacer el aborto. El aborto hay hasta, si no me equivoco, hasta 3 meses para poder hacerlo. Después de eso, durante ya el desarrollo fetal, es muy complicado por una cuestión fisiológica, no por un tema moral. ¿Ya? Entonces, es delicadísima esa cuestión. Pero bueno, esperemos que algún día sí las mujeres tengan, que en realidad no es solo la mujer, claro, ella se lleva la carga física, pero la familia completa tenga la opción de elegir si tener esa guagua o no, planificarla. ¿Ya? Una vez escuché un feo comentario, pero en realidad cuando uno lo piensa es cierto. Los países desarrollados en donde hay aborto, ellos están jugando en modo fácil, porque ellos pueden planificar. ¿Ya? A diferencia de nosotros, los países latinoamericanos que no tenemos un aborto legalizado, nosotros estamos jugando en modo difícil, porque una guagua, lo más seguro es que me desequilibre todo el tema económico de ese núcleo familiar. Y todos sabemos que aquí en Chile los sueldos no son, oh, estoy nadando en plata, vivo en un oasis, como dijo alguien una vez por ahí. No, no es así. Entonces, es un tema súper profundo. Claro, es como un Battle Royale, sí, pues aquí estamos casándonos todos con todos y lo mejor va a ser campear, porque si no, vamos a... Sí, y lo otro, moverse, también escuché una vez ese comentario, moverse dentro de Latinoamérica es cambiarse pieza en el CITE nomás, po. Ya, entonces vaya a seguir estando ahí mismo. Es como que Doña Florinda se cambiara de casa dentro de la misma vecindad, sigue ahí mismo. Ya, eso es cambiarse en Latinoamérica. Incluso si te vas a ciertos estados norteamericanos que están llenos de latinos. Ya, la única forma así como de tener otro prospecto de vida, por así decirlo, en América, haciendo la extensión a Canadá, uno es irse a Canadá, o en el borde con Canadá de Norteamérica, de ahí abajo, no, está plagado latino. Por eso es que Trump lo odia. Po. Sí, debería cambiar a servidores asiáticos, pero hay el problema de Bing. Sí, pues en Florida está complicada la cosa. Ahora creo que hace poco salió una ley, pues, que, chuta, ojalá no salga Donald. Bueno, ahí son cosas de ellos que también decidieron irse a ese país, para no decir que es un horrible país, pero a ese país, que es Norteamérica. Sí,
Ahora, si hay, pucha, igual necesitan tener latinoamericanos en ese estado en el que están, porque son todas ellos hacen todas esas pegas que los gringos no quieren hacer. Entonces, no vengan a decir, no, es que aquí nos vinieron a quitar el trabajo, que es lo que se dice mucho acá cuando vinieron harto venezolanos o harto haitianos, cuando en realidad eran pegas que los chilenos no querían o ya estaban chatos de hacer. ¿Ya? Eso es lo que pasa muchas veces. Claro, sí, Nueva Zelanda también es opción, pues. El tema es que tenéis que manejarte en inglés. O sea, ahora si te manejas en inglés, perfecto. Ya pasaste la valla número uno. La otra es la de la decisión, nada más. Que es que igual a veces hay una valla media compleja en ese tema de tomar la decisión. Sí, pues, sí, sí, sí. Como que hay que priorizar la poca plata que hay. Uno no puede estar gastando a destajo. Pero sí hay que partir con algo. Y toda carrera comienza con el primer paso, justamente. Y eso, po, esas son las famosas pastillas del día después que abren mucho debate, po, particularmente con el tema del aborto. Y que aquí en Chile, bueno, ahí te das cuenta cómo somos en Chile. ¿Hay aborto? Sí, no sé, hay aborto. Los republicanos dicen no sé, hay aborto. Si aborto hay. Lo que pasa es que hay aborto con tres causales. Pero, tres causales. ¿Ya? Entonces, bueno, cosas que pasan. El último que se ve aquí, y que lo dejé para el final, es el DIU, ya dispositivo intrauterino. La T de cobre ya no se ocupa. Esta no se entrega en ningún centro médico, CEFAM, órgano gubernamental. Esta sí se entrega, por lo menos lo que me dijo a mi socio. ¿Ya? Antiguamente esta se colocaba, ¿ya? Y cuánta mujer quedó embarazada con la T de cobre, había que correr a sacarla. ¿Ya? Y el diurmonal, ¿ya? El diurmonal tiene lo mismo, hormonas, levonorgestrel continuo, y va secretando o excretando en realidad la hormona directamente a la estructura uterina. Ahora, la mujer aquí sí menstrua, ya pese a que los niveles se mantienen continuos, sí menstrua, pero es una menstruación muy leve, un día, 2 días y a reventar. ¿Ya? Y tampoco el sangrado es profuso. ¿Ya? Entonces, el DIU está como al medio entre las pastillas, que sí la mujer menstrua, y el parche, y ¿cómo se llama? La inyección y el implante subdérmico donde la mujer simplemente no menstrua. ¿Ya? Esta, que es como un diafragma, ya que también en cierta forma es un DIU, cumple la misma, se coloca ahí mismo donde se coloca el diafragma, por cierto. Hace lo mismo, ya también está secretando hormonas hacia la estructura uterina y lo mismo, también la mujer va a menstruar, pero va a tener que hacer recambio del diafragma para poder menstruar. Por lo tanto, estos diafragmas hormonales duran un mes nomás. Y cuando la mujer lo saca, menstrua. Y después cuando termina su menstruación tiene que volver a colocarse uno y así, ir haciendo esa renovación. Y prácticamente no se ocupan porque es un tremendo show poder usarlo. ¿Ya? Más que nada por eso. Es que las causales del gobierno son tan letras, es que todos los que normalmente con estas también querían ponerle letras chicas. Hasta que no me acuerdo qué político, no me acuerdo qué fue, que en la Cámara de Diputados fue, que se dijo, pero ¿para qué? Po? Si al final tú vayas a las cajas, por eso le enseñamos a los cabros en los colegios que juntando 10 de estas tienen lo mismo que tienen las otras. Y como que ahí se dieron cuenta que no podían dejar de comercializar estas, las regulares, porque ya había un mercado establecido en el que, mira cómo lo vieron, po. Había un mercado establecido en el que las farmacias, no las farmacéuticas, las farmacias se podían afectar. Y le dieron el pase a la pastilla del día después. Ese es nuestro chilito querido, siempre viendo el bolsillo de alguno. Si le conviene a ellos, ya, nos conviene a nosotros. Así es la cuestión. Pero bueno, vamos a dejar la crítica social al lado porque si no vamos a estar para largo. Sí, pues terminamos siendo un número que normalmente significa un ingreso para ellos. Que al final es así. ¿Ya? Ahí está. Píldoras, inyección, implante, DIU, ahí se me escapó, ahí tiene que decir DIU, no SIU. Lo que pasa es que la S, claro, pues la S está al lado de la D. Es DIU, ahí sí, no SIU, por Dios. Ahí sí. Y el anillo. Bueno, que el anillo tiene la misma función del DIU. ¿Ya? Todos son anovulatorios, eso sí se cumple transversalmente para todos, menos para la pastilla del día después, ¿ya? Porque aquí la mujer ya ovula, ¿ya? Por eso es que no sería anovulatorio. Y vuelvo a repetir, la pastilla no es anticonceptiva, es abortiva. Sí, es abortiva. Hay aborto en Chile, ya, perfecto. Que les duela.
Y los últimos, que son los métodos quirúrgicos, ahí están los métodos quirúrgicos, la vasectomía, ya que está muy de moda porque hay algunos famosillos que se han hecho la vasectomía. Está bueno eso que lo mencionen, ya para que empiece a masificarse. Porque si se tienen los recursos, no es cara. ¿Ya? Claro, si se tienen los recursos, se puede, incluso ahí las clínicas reciban pagos con tarjeta de crédito. ¿Ya? Creo que sale como 1.800.000, hacerse una 1.500.000, 1.800.000. Sí, pues igual tengo un amigo que se hizo la vasectomía, se internó a las 3, a las 6, 7, estaba tomando once en su casa. Entonces, completamente ambulatorio. No le molestaba para nada. Claramente tuvo que reducir su actividad sexual durante un par de días nomás. Ya, después de eso ya no había ningún inconveniente. Y esencialmente él se hizo la vasectomía porque su señora las pastillas le hacían muy mal. ¿Ya? Y no querían tener más hijos. Tienen una hija y ya no quieren tener más hijos. Entonces, por eso es que en realidad tuvo que hacerse la vasectomía. Y la ligadura de trompas que viene en dos tipos. ¿Ya? Se puede hacer así, cortando directamente, o se puede hacer el cerclaje que se conoce, la famosa ligadura como tal. El tema de la ligadura es que podría ser que esto, si esta mujer, por ejemplo, es muy fitness, sale a correr y toda la cuestión, el movimiento continuo puede hacer que esto salte y se recupere la capacidad fértil, pero de forma inmediata, porque el médico no puede anudar este tejido así, pero bien apretado, no puede, porque si no se necrotizaría y se terminaría transformando en un tumor. Pues. Entonces no puede, pues no puede hacerlo, tiene que dejarle flujo sanguíneo. Si normalmente cuando se hace este. ¿Ya? A menos que, como te digo, la mujer quiera recuperar la capacidad fértil a futuro. Pero cuando una mujer se quiere hacer la ligadura de trompas, porque no quiere tener más hijos. ¿Ya? Y lo otro es que, para variar, vuelta ahí al tema chileno, es que en Chile no se hacen ligaduras. No sé, por 25 años va una mujer, quiere hacerme una ligadura. Ahí está el maletín con plata, completo. En efectivo, Paco, no la van a dejar. ¿Ya? Porque para hacerse la ligadura, como mínimo, hay que tener sobre 30 años y haber tenido hijos. Y no un hijo, probablemente tengan ya que haber tenido varios. Por eso es que es muy restrictiva la ligadura de trompa. Es más fácil hacerse la vasectomía. La vasectomía, mira, podría ser que el doctor te ponga pero si tenéis 28 años, te digan, no, que tenéis muy joven, pero que yo me la quiero hacer. Y lo más seguro es que te la hagan. Ya ahí hay menos show, es mucho menos show con los hombres. Y como te digo, de los 28 para arriba probablemente sí se puede hacer. ¿Ya? Si tenéis 32, 30, no, si están así, ya venga, cortemos. Y se cortan los conductos deferentes. Entonces los espermatozoides llegan a mitad de camino y después aquí se reabsorben. Lo mismo pasa con el ovocito acá. Po. El ovocito llega a mitad de camino, el puente lo botaron, no tiene cómo pasar y lógicamente no van a llegar los espermatozoides y se termina reabsorbiendo. ¿Ya? Mi compa se lo hizo a los 25, era profe de lengua, por la edad estímulo. Sí, sí, se puede. Sí, de hecho, a la mujer, una mujer a los 25 se quiere hacer una ligadura de trompa, tapita la nace. Aunque tenga la plata así, pero catch, en efectivo, no se la dan ni llorando. Y sin hijo, menos todavía. Pero como dices, tío, dices tú, un cabro con 25 años, sí, demás se puede hacer la vasectomía y se la van a aguantar. El machismo en Chile. La mujer no puede tener, tiene que tener hijos, si no, anticonceptivo quirúrgico no hay. ¿Ya? Pero para el hombre, sí, sí se puede. Me dice que sí. Y no por querer ser simple, alguna cuestión, no, nada que ver. Es porque las cosas como son, pues al final, este debería ser el método más democrático de todos. ¿Ya? Porque la efectividad es la misma para hombres, para mujeres. ¿Cómo se llama? El método quirúrgico es el mismo para todo, para todos. ¿Ya? El protocolo quirúrgico es el mismo para todos, no el método. El protocolo es el mismo para todos, entonces no hay ningún inconveniente en que se puedan cortar. Incluso aquí es menos el corte y es menos invasivo. A esta cuestión incluso nos deja la marca que deja es minúscula. ¿Ya? En cambio, este sí deja dos puntitos ya de marca y lógicamente quedan debajo de la línea del bikini y no se ven regularmente. Pero la marca es un poquito más grande. ¿Ya? Es un punto, literalmente, un punto, se hace un corte de más o menos 1 centímetro para poder después hacer la cauterización. Esto es menos de 1 centímetro. Así que lógicamente es mucho más cómoda la vasectomía. Eh, sí, pues lamentablemente, tal cual. Pero bueno, los médicos, no sé por qué, ahí me declaro ignorante. Creo que esa va a ser la próxima pregunta que le voy a hacer a mi amigo que es obstetra. ¿Por qué la vasectomía hay más libertad en hacerla y pocos se la hacen?
y hay menos libertad con la ligadura de trompas y más mujeres se la quieren hacer. Ahí te das cuenta cómo es yo creo que eso es más que nada naturaleza humana, ¿eh? Por sobre cualquier otro tipo de conceptos de regulación o superestructura política, no. Yo creo que es más por una cuestión humana, inherente al ser humano, esas contradicciones que tenemos como especie. Eso. Y ahí están los métodos quirúrgicos, vasectomía y ligadura de... Sí, yo creo que es más que nada por eso, una cuestión de oferta y demanda. Y bueno, la ligadura de trompas que, si no me equivoco, vale lo mismo que la vasectomía. Tienen el mismo valor. ¿Ya? Creo que un poquito, no sé, por 200 lucas más cara, pero entre 1,8 millones y 2 millones, para esto uno podría decir fácilmente, no, si al final son como casi lo mismo. ¿Ya? Puede ser, como te digo, por eso, yo igual no me voy a tirar a dar un concepto así 100% en certeza, pero voy a preguntárselo a mi amigo que es obstetra. Este tiene que cachar un poquito más el por qué este no es tan masivo, pese a que es más económico, y este que es más solicitado no lo es tanto. ¿Ya? Cosas de la vida. Ya vos, los anticonceptivos se clasifican en naturales, barreras hormonales y quirúrgicos. No olviden la clasificación que el DEM es la pregunta. Y teniendo todas altas efectividades si se utilizan correctamente, salvo las naturales. Ya las efectividades antiguamente las preguntaban con porcentaje, ya, ahora ya no. Pero sí hay que mencionar que dentro de los naturales, los más efectivos, el más efectivo siempre va a ser la menorrea de la lactancia si se cumple con la lactancia. ¿Ya? Si no se cumple, eso no. ¿Ya? Siempre nos pasamos cuando dice que la casa se va a sí, siempre me termino pasando. Siempre se conversa más. Me hago un ejercicio, po. Ahí está. No sé si lo habías hecho. Juegue. Pero todavía no me salta el aviso de los 40 minutos. Y aquí lo que busca es que no haya menstruación. Entonces dice, una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que además contribuya a disminuir el sangrado menstrual, o sea, que no menstrue. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes métodos debes elegir? Uno que sea, que impida la menstruación, donde la mujer no menstrue. Esa es la respuesta. ¿Ya? Así de simple. Entonces, viendo uno por uno. Aquí, si este fuera un ejercicio actual, porque este es del 2020, se publicó el 2020 para la admisión 2021. Eh, sí, pues, es la letra C. Muy bien. La T de cobre, si yo armara este ejercicio y lo tuviera que presentar, no la coloco. Ya esa la sacaría, me quedaría con 4 alternativas y sería A, C, D y E. ¿Ya? Claramente la T de cobre ya es un método que es arcaiquísimo, pues ya no debería ni siquiera mencionarse. El diafragma, la mujer va a menstruar. ¿Ya? Si se saca el diafragma hormonal, va a menstruar. Si se saca el diafragma, recupera la capacidad fértil, en caso que sea un diafragma regular. ¿Ya? Eh, Sí, de hecho, la jalea espermicida antes se definía como un anticonceptivo porque vendían supositorios, ya que se colocaban en la cavidad vaginal y que con el calor se derretían y generaban, fluían en la cavidad vaginal, pero en realidad tenían un 60% de efectividad. Po. Entonces, tener una efectividad tan baja para un mecanismo anticonceptivo, mejor lo colocaban, lo incluían con mecanismos de barrera. Ya, normalmente el espermicida siempre entra con un mecanismo de barrera, va acompañando otro anticonceptivo. Entonces, claro, la E también es descartable. Con la ligadura de oviductos, aquí la mujer va a ovular. De hecho, ovula y se evita todos los problemas de tener que tomar pastillas. Dolor, como dijiste tú, dolores de cabeza, cambios de ánimo, subidas de peso, etcétera. Lo mejor es la ligadura de oviductos en ese sentido, pero va a menstruar porque ovula. Lo que está impidiendo es físicamente que los espermatozoides accedan al ovocito. ¿Ya? Ese es el tema. Y claramente para evitar un sangrado menstrual, progestina o progesterona, la progestina es artificial. La progesterona inyectable va a ser la inyección, ¿ya? Y toda inyección es anovulatoria.
¿ya? Y por ende, mientras dure, la mujer no ovula porque le simula un embarazo y por ende tampoco va a menstruar. Así que sí, por la alternativa correcta, la letra C. Muy bien. Y hagamos otro, el último, que tenía dos armados. Este igual es relativamente sencillo. Es nuevo igual, ¿ya? Pero es del módulo TP, del técnico profesional. Igual es bueno que si puedes, hacer en los módulos técnico profesional, dale, porque ahí hay ejercicios que muchas veces no se ven en el área común. Son ejercicios de común lo de técnico profesional, no hay ejercicios de electivo. Son solo ejercicios de común. Entonces sirven para repasar, ¿ya? Y son ejercicios que muchas veces no aparecen en los módulos electivos de los científicos humanistas. Hay ejercicios adicionales. En biología te vas a encontrar 8, en química te vas a encontrar 6 y en física te vas a encontrar 6. Entonces igual sería bueno que los revises, los últimos por lo menos, ¿ya? Que son como los más aplicables. La E, para evitar el embarazo existe el método de la ligadura de oviductos. Este método bloquea el encuentro de los espermatozoides con el óvulo. Si te das cuenta y te lo está definiendo. De manera similar, el análogo masculino a este método es la vasectomía. Al respecto, ¿qué estructura se interviene en la vasectomía? Solo se pueden intervenir los conductos deferentes. No se puede intervenir el epidídimo porque los espermatozoides terminan su maduración en el epidídimo. No se podrían intervenir las vesículas seminales porque el dolor no me lo quiero imaginar. ¿Para qué decir la próstata? De hecho, la próstata no es intervenible nunca. Aunque tengas cáncer de próstata, lo puedes tratar, pero no la puedes extraer en un 100%. Y las glándulas de Cooper que están post-próstata, ya previo al canal uretral y la salida, tampoco son intervenibles, ¿ya? Porque no tendría sentido intervenirlo, porque obstruiría la uretra. Entonces la persona no podría miccionar, no podría orinar, y tampoco me quiero imaginar el dolor. Así que sí, los conductos deferentes es lo único intervenible. Sí, pues sería horrible. No me quiero ni imaginar esos dolores. Muy bien. Así son estos ejercicios. Ahora, entran todos los años, entra un ejercicio de anticonceptivo. Si revisas la PAES del año pasado, te vas a encontrar con uno. Ya creo que hablaba del. eh, creo que era ligadura de trompa, si no me equivoco. Si no me equivoco, el ejercicio del año pasado hablaba sobre la ligadura de trompas. Ya, pues, entonces mañana revisa, no sé si lo vas a revisar antes o después de la clase. Si lo revisáis antes de la clase o durante, si lo hacéis después, igual, pues me escribí en el WhatsApp nomás las preguntas o lo que tengas dudas y yo te respondo. Y si es muy larga la respuesta, por último grabo un pequeño videito del ejercicio, si no hay problema. No hay ningún inconveniente. Antes, ya, perfecto. Perfecto, por último ahí después me haces alguna pregunta de algún ejercicio con el que hayas quedado así como preocupado. Lo vemos, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Yo lo voy a buscar. No lo voy a buscar en unos 20 minutos más, ¿ya? Porque tengo que ir a buscar al Metrotren a mi hija, me vuelvo y ahí lo busco, ¿ya? Ya, pues, nos vemos, Patricio, cuídate. Chau, chau.